capítulo número 5. Libro de Gálatas, capítulo número 5. Si usted ve a un hermanito que no tiene Biblia, comparta la palabra del Señor. Amén. Libro de Gálatas, capítulo número 5. Recuérdese que Gálatas está pegadito a primer libro y segundo libro de Corintios. Todas las Biblias tienen Gálatas. Si lo busca en el Antiguo Testamento no lo va a encontrar. Pero si lo busca en el Nuevo Testamento sí lo va a encontrar. Si no tiene el libro de Gálatas, me lo hace saber y le vamos a dar una Biblia que sí lo tenga. A ver. Pero no, todos tienen. Vamos a leer el capítulo número 5 y el verso 16. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo leemos nuevamente. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, maravilloso Dios, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar una vez más ante tu presencia. En esta hora, Señor, yo te pido que seas tú el que hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, instrúyenos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones a la voz de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú el que bendiga la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. Tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, Señor. Tú conoces cada necesidad, maravilloso Dios. En esta hora, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo los pongo en tus manos, Señor. Si están enfermos, sánalos. Si están atribulados, Padre de la gloria, restáuralos. Cualquiera que sea la situación, Padre de la gloria, por lo que estén atravesando, te pido, Señor, que tú te glorifiques, maravilloso Dios, a través de sus vidas, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que tú uses mi vida para poder predicar tu palabra, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento útil en tus manos, Señor. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en este pensamiento de la palabra del Señor. Y en esta mañana quisiera, en una forma rápida, hablar sobre la necesidad de tener dominio propio. Sobre eso vamos a hablar. Sobre la necesidad de tener el dominio propio. Y saben, hermanos, de que la palabra del Señor es tan maravillosa que siempre quiere bendecir nuestras vidas. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Y saber de que la palabra del Señor viene a darnos vida. Y que el Señor quiere
lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Saben de que las cosas que pueden suceder en nuestra vida, pueden haber momentos buenos y pueden también haber momentos malos y que son inevitables? No podemos evitar algún día tener un mal disgusto. No podemos evitar algún día que nos salgan cosas de las cuales tal vez nosotros no las esperamos. Pero sí saben, hermanos, de que nosotros somos responsables de nuestra actitud y de nuestra forma de realizar las cosas. Somos responsables de cómo nosotros hacemos con nuestra vida. En primer lugar, tenemos nosotros que tener bien en claro que la vida es un regalo de parte del Señor. Amén. La vida que usted hoy tiene, la tenemos porque el Señor le plació en su gran misericordia prestárnosla por un cierto tiempo, porque dice la palabra del Señor que nosotros no somos eternos, sino que un día saben que este cuerpo va perdiendo la fuerza. Hoy tenemos fuerza porque tal vez estamos jóvenes, porque yo los veo a todos jóvenes, pero va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a ir creciendo en edad y la fuerza se va a ir terminando y las cosas van a ir cambiando. Nuestro rumbo, nuestra vida, nuestra salud y todo, hermanos, conforme el tiempo va pasando, va cambiando todo. Quiere decir que todos no vamos a ser las mismas personas, sino que van a haber cambios. Pero ¿saben la influencia y cómo nosotros vamos a tener una buena bendición? Es de la forma en que nosotros tomemos nuestras decisiones cuando tengamos que tomar una decisión. Saber tomar buenas decisiones. Saber pensar antes de realizar las cosas. ¿Saben que dice la palabra del Señor? De que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Está la naturaleza carnal y está la naturaleza espiritual. Que es una lucha constante, es una pelea en la que no la podemos evitar. Porque siempre vamos a tener un susurro a nuestro oído que nos quiere inducir a hacer lo malo y a hacer lo desagradable. Pero también está lo que Dios ha puesto en nosotros, que es lo que quiere, hermanos, siempre evitar el que nosotros hagamos cosas malas. Y saben de que nosotros tendremos el pago de lo que nosotros sembremos. Esta vida es una vida de siembra. Una vida de siembra. Lo que hoy sembramos, mañana lo vamos a cosechar. Lo que sembramos, lo cosechamos. Lo que sembramos, lo cosechamos. Entonces tenemos que tener bien en claro de que si sembramos lo bueno, vamos a cosechar cosas buenas. Pero si sembramos lo malo, vamos a cosechar cosas malas. Dice este libro que hemos leído, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí es donde nosotros vemos las dos naturalezas que hay en nosotros, la cual es necesario que haya un dominio propio
Y dice la palabra del Señor que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de dominio propio. Quiere decir de que nadie puede decidir por nosotros. Nadie puede decidir con su vida. Nadie puede decidir lo que usted va a hacer. Nadie puede decidir del camino que usted va a tomar, sino que usted tiene que estar consciente de las decisiones que usted va a tomar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la decisión que usted tome, dependiendo del camino que usted tome, ahí es lo que usted va a recibir. ¿Y por qué es necesario tener dominio propio? Porque luego que uno comete errores y se equivoca, va a andar buscando a quién acusar. No es que tú me indujiste. No es que tú me empujaste a que lo hiciera. No es que yo lo hice porque tú me dijiste. Entonces son muchas las situaciones que vienen a traer consecuencias, pero es necesario que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Dice el libro de los Proverbios en su capítulo 21, verso 17: hombre necesitado será el que ama el deleite. Hombre necesitado será el que ama el deleite. ¿Qué está queriendo decir con esto? De que el no tener dominio propio, el no saber decir no cuando tenemos que decir no, y decir sí cuando tenemos que decir sí. Al nosotros no tener esa fuerza y no tener ese carácter para, hermanos, tener el dominio propio de nuestras actitudes y de nuestras acciones, prácticamente es algo que nos va induciendo y llega al punto en que nos vamos siendo esclavos de las situaciones. Eso es como cuando alguien tiene $200 en el bolsillo y se va y está en su casa y está incómodo y piensa en ropa, piensa en esto, piensa en lo otro, pero es que el dinero no le está haciendo nada en el bolsillo. Pero no tiene el dominio para decir, no, esto no lo voy a tocar, esto lo voy a dejar aguardado por si mañana tengo una necesidad. Muchas veces nosotros no pensamos en el futuro, sino que solo pensamos en lo que hoy tenemos. Entonces nosotros vemos que las hermanas a veces son débiles en ese aspecto. Que cuando se van al mall, pierden el control. Y salen con una bolsa aquí, con otra aquí. Y salen que apenas pueden ver del montón de cosas que traen. Pero en sí realmente no necesitaba todo lo que compró. Porque lo dejan botado por ahí. Y después lo sacan de un closet, lo pasan al otro. Y llega el marido y anda buscando algo. Y abre el closet y le cae todo encima. De tantas cosas que compró, no le estoy haciendo quedar mal. Yo solo estoy diciendo. Pienso yo que sucede así. Pero en sí, hermanos, el no tener el control de nuestras acciones nos pueden traer consecuencias graves. Usted tiene que saber de que si nosotros, aquí dice, el verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Usted ve que hay una lucha constante. Entonces ahora vamos a dejar lo que es materia. Y vamos a entrar en lo que nos trae graves consecuencias el tomar decisiones equivocadas en nuestra vida, puede decir, espiritual.
o que nos puede traer consecuencias graves en nuestra relación con Dios. Acuérdense de una cosa, de que la palabra del Señor dice de que el ojo del Señor está puesto y no hay nada oculto bajo el Señor. Entonces, si nosotros optamos por hacer las cosas desagradables, le estamos dando prácticamente el motor, le estamos dando fuerza a lo que es la naturaleza, que es contra la ley de Dios, que es contra la voluntad de Dios. Entonces, nosotros vamos a sufrir esas consecuencias. Una persona cuando se habla sobre el dominio propio, son muchas las formas, son muchos los aspectos, y que es algo que se enrola en nuestra vida, porque si nosotros hablamos sobre tener dominio propio sobre la lengua, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Si nosotros tomáramos dominio propio de no escuchar cosas que no tenemos que escuchar, también, hermanos, nos va a evitar graves problemas. El no hacer cosas, poder mantener el control de llegar a un límite y decir hasta esto. ¿Y saben por qué razón les estoy hablando de todo esto? Porque al nosotros dejarnos llevar por nuestros pensamientos y que nuestro pensamiento domine de nosotros, nos va a llevar a la esclavitud, a que nosotros seamos adictos, a que nosotros no podamos tener el control de nosotros. Y mucha gente, aquí hay un pensamiento equivocado con respecto a todas estas cosas. Que muchas veces la gente le echa la culpa al diablo. Es que yo tengo ese problema por el diablo. Esto pasa por el diablo. Esto pasa y todos le echan la culpa al diablo. Es que es el diablo. Y déjenme decirle esta mañana que el diablo tal vez no es, sino que es su propia vida carnal. ¿Por qué no dicen amén? Sí. El diablo bien tranquilo en otro lugar, viendo a quién realmente lo quiere hacer pedazos. Y nosotros tal vez pasamos una vida creyendo que es el diablo y no, es nuestra propia naturaleza. Sí. El diablo es nuestro enemigo. Pero el enemigo más peligroso que usted tiene, ¿sabe quién es? ¿Quién es? Nosotros mismos. Diga esto conmigo. Mi peor enemigo es mi carne. Sí. Esos deseos impulsivos que nos traen, nos van a traer graves consecuencias en un futuro. ¿Por qué? Porque al nosotros caer y dejarnos llevar y no tener la actitud para decir no y poder detener esos impulsos, nos van a traer a la esclavitud, a que lo sigamos practicando y lo sigamos practicando. Y aquí entran muchas cosas. Entra lo que es el vicio al cigarrillo, lo que es el vicio al alcohol, lo que es el vicio a las drogas, lo que es el vicio de la pornografía,
lo que es, hermanos, el vicio del adulterio, la fornicación, entran todas esas cosas. Que si uno no le marca un alto, es algo que se va apoderando. Y usted se va haciendo, hermanos, inmune. Y usted va, hermanos, ya no va a poder. Usted va a estar débil y entonces no va a poder luchar. Entonces, todas estas cosas, un día nos van a causar la muerte. Con esto mucha gente equivocadamente piensa, al malinterpretar la palabra del Señor. Claro que la Biblia dice que todo esto, lo que es obras de la carne, nos van a traer la muerte. Pero, hermanos, tenemos que entender de que nosotros vivimos en un cuerpo que está viciado al pecado, a la maldad. Es algo que nosotros no podemos evitar. Quiere decir entonces que si un día usted tropieza y cae en algún error, no quiere decir que usted ya perdió su salvación. Porque nosotros vivimos en una carne. Ahora, que usted caiga a que usted lo haga conscientemente, son dos cosas diferentes. No, pero va a decir hoy cuando salga de aquí, no, es que el hermano dijo que yo puedo caer, entonces voy a caer. Las cosas no son de esa manera. Caer, pero saben, es luchando y queriendo nosotros siempre agradar a Dios. Y se vienen situaciones en que un día se le mete el enojo y de repente empieza a pelear y dices que me dieron ganas de agarrarla del pelo y me dieron ganas de meterle un par de trompones a este. Entonces ahí, hermano, ya perdió el control. Y el problema es que el tener un impulso de esa manera le puede traer a que le den a usted. Y usted es el que va a terminar en el hospital. Es como me decía un amigo, ¿sabe para qué ando esto? Me dijo. Y le digo, eso puede ser para que le den a usted. Así que mejor aguárdelo y no lo saque. Y salga corriendo. Sí, porque uno nunca sabe con qué persona uno se va a topar. Entonces es necesario que nosotros tengamos el dominio propio en nosotros. Amén. ¿Saben qué es el dominio propio? Es el pensar antes de actuar. Dominio propio es usted pensar antes de hacer las cosas. Quiere decir que antes de cualquier situación es necesario que usted se pare un momento y pensar, si lo hago, ¿qué consecuencias me va a traer? Y si no lo hago, también cuáles van a ser las consecuencias. Pero es necesario que usted tenga eso, que no se deje llevar por el emocionalismo. Amén. Que no se deje llevar por el momento. ¿Saben por qué? Porque el no tener el control y usted saber controlarse le va a traer las circunstancias de perder muchas cosas, de las cuales después y más adelante se va a arrepentir. Amén. Amén. ¿Saben que hace unos días atrás hablábamos con respecto a nuestros pensamientos? Si usted se recuerda, de cómo controlar nuestros pensamientos. Pero esto es como la segunda parte de este tema. Hermanos, para controlar nuestros pensamientos es necesario que cada uno de nosotros tengamos dominio propio. Amén.
¿Por qué? Porque desde el momento que usted se deja influenciar por otra persona, o usted hace exactamente lo que la otra persona quiere, quiere decir de que usted no tiene dominio propio. Ahora aquí tenemos que tener mucho cuidado también. Por eso es que a mí cuando yo agarro un tema me gusta como ir despacio y explicarlo un poco. El asunto está, dice, van a decir los hijos, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo desobedecer a mis papás y hacer lo que yo quiera y no hacerles caso. Así no son las cosas. Porque ante todas las cosas está el respeto a nuestros mayores. Amén. Amén. El respeto a nuestros padres. ¿Saben qué dice el libro de los Proverbios? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y cuando seas viejo, va a tener la recompensa de haber honrado a sus padres. Amén. Entonces, pero, cuando nosotros hablamos del dominio propio, es que nosotros llegamos a un nivel de nuestra vida, la cual otra persona no puede decidir por nosotros. Otra persona no puede decidir por usted. Porque en el momento que otra persona decide por usted, usted ya no tiene valor. Lo que usted piense, lo que usted haga no tiene ningún valor. Porque no son sus propias decisiones. Entonces, ¿sabe usted cómo alguien viene y le dice, mira, como llegó un amigo y me dice, llegó al trabajo y me dice, ¿sabes qué? Si tú quieres ser mi amigo, me dijo, y me puso la cerveza ahí, te tomas esa cerveza conmigo. O no vas a ser mi amigo. Entonces yo, como lo quería y lo amaba, agarré la cerveza y me la tomé. Yo lo mandé por un tubo. Amén. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo yo. Si tú quieres ser mi amigo, le digo yo, jamás volvás a ofrecerme una cerveza porque no vas a ser mi amigo. Entonces, discúlpame, me dijo. Pero si yo no hubiese tenido dominio propio, ¿qué hubiera pasado? Ay, no, es que es mi gran amigo y que cuando yo lo necesito está ahí y que si no ya no va a venir, si no ya no va a estar conmigo. No estoy teniendo dominio propio. Entonces es necesario que nosotros tengamos esa capacidad y no solo en una acción, sino también en un momento en que nosotros tenemos que pensar de que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y este cuerpo, Dios nos lo ha dado para que lo honremos a Él. Amén. Entonces, si nosotros no le damos la gloria al Señor, no honramos, no glorificamos su nombre, prácticamente, hermanos, realmente no estamos, nuestra vida no va a ser agradable ante la presencia del Señor. Entonces nosotros realmente tenemos un momento que pensar en que nosotros ceder a los deseos de la carne nos están alejando de Dios. A nosotros ceder quiere decir que nuestra vida no es agradable a Dios si nosotros un día no pensamos y tenemos dominio propio de decir no. Sería bueno que aprendiéramos a decir no. Amén. Por esta razón, porque el verso 11 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es necesario
que nosotros nos dejemos guiar solo por Dios. Amén. Si usted se deja guiar por Dios, usted va a evitarse muchos problemas en su vida. Va a evitarse muchas situaciones en su vida. Va a evitar problemas gravísimos, las cuales, hermanos, un día nosotros vamos a decir, ¿por qué tomé esa actitud? ¿Por qué tomé esa acción? Pero sabe que el por qué ya no tiene ningún por qué. Porque lo que hicimos, hicimos. Lo que usted hizo, hizo. Ya no tiene reversa. Entonces hay mucha gente que quisiera echar el tiempo para atrás y enmendar sus acciones, pero es imposible. Mas sin embargo, tengámoslo en claro, que el Señor ha permitido que nosotros tengamos esta Biblia y esta palabra para que nosotros, hermanos, nos dejemos guiar por ella. Amén. Amén. Para que esta palabra, hermanos, sea la luz en nuestro camino. Para que nosotros, hermanos, no vayamos por un camino de corrupción, sino que vayamos en un camino agradable ante el Señor. Amén. ¿Saben cuáles son muchas de las situaciones que vienen a complicar nuestra vida? Es que muchas veces cuando a nosotros se nos prohíbe algo, como que es algo que siempre nos está llamando la atención. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Cuando usted le prohíben algo. Y esto me lleva a mí, a la mente, al libro de Génesis. Cuando el Señor le dio a Adán y Eva, le dijo, pueden comer de todo el fruto que está aquí, pero este que es el árbol de la vida, este fruto no lo pueden tocar. Yo me imagino a los dos rodando alrededor, rodando alrededor, y pensando, ¿cómo será el fruto ese? ¿Cómo será? Entonces llega el momento que llegó el diablo y solo le hizo, les dio un empujoncito y le coman. Y fue lo que trajo la maldición para sus vidas. En la palabra del Señor se mencionan, hermanos, varios hombres de Dios que en su debido momento, en un instante de su vida, no tuvieron el dominio propio y terminaron pagando las consecuencias. Está la vida de David. David fue débil. No pudo ver y mejor cerrar la ventana e irse para otro lado. Sino que vio a aquella mujer hermosa y la codició con sus ojos y la deseó. Y la trajo a él. ¿Y saben qué? ¿Qué le trajo toda esa consecuencia? Convertirlo en un asesino. Porque entonces fue cuando vino el profeta Natán. Y lo confrontó con el pecado. ¿Por qué? Porque el no tener el dominio propio de saber de que es algo que él no podía tocar y lo codició y lo tocó y eso le trajo graves consecuencias. Cualquier decisión que usted tome, recuerde que se le va a traer consecuencias a su vida. Cualquiera que sea la decisión. Acab y Jezabel un día desearon la viña de Nabot. ¿Sí sabía usted eso? Ellos desearon la viña de Nabot. Entonces fueron y se la pidieron. ¿Y qué le dijo Nabot? No, esta es una herencia familiar, es algo que no te lo puedo ceder. Entonces ellos tomaron otras acciones para adueñarse de algo que no era suyo.
Y eso les trajo la muerte a los dos. Le trajo la muerte a los dos. Por razones de que tomaron una acción que no midieron sus acciones. Esto es lo que yo quiero que usted entienda, que si usted no mide sus acciones, si usted no empieza a tener dominio propio sobre usted, usted va a sufrir graves consecuencias. Y ¿saben lo único que yo quiero? Es evitarle que usted tenga un mal disgusto. ¿Por qué hay tantos matrimonios destruidos? Por razones de que tanto en los dos no hay dominio propio. Al no haber dominio propio, no hay una forma de poder entender las situaciones. Entonces por eso hay tantos matrimonios destruidos. Hay tantos hijos que no tienen padres, no tienen papá, no tienen mamá. Porque no hubo un dominio propio. De saber detenerse en el momento que se tiene que detener. Agarrar un pensamiento y saber de que si ese pensamiento le va a traer consecuencias, desecharlo. Echarlo para afuera. Entonces llega un momento que en la televisión se ven muchas cosas. Entonces mejor usted tiene que tener la capacidad para un día agarrar el control y ¡pa! Y apagarlo. Pero eso es difícil. Cuando esté viendo aquel programa de mujeres asesinas, apague. Le va a traer consecuencias graves. Sí, son muchas. ¿Saben, hermanos? Lamentablemente, déjenme decirle que en la televisión hoy en día es pura depravación. En la televisión hoy le enseñan la mentira, el engaño, la hipocresía. Le enseñan, es una ventana abierta para que usted pueda aprender muchas cosas. Pero es bueno nosotros saber a qué límite llegar y poder detenernos. Porque saben, hermanos, que nuestra actitud, nuestra acción nos va a llevar un día a la muerte. ¿Cuántos hoy hay en un cementerio que quisieran levantarse de ahí, venir y apercibir a la gente? Y decirles, no tomen este camino, hagan lo correcto, no hagan lo incorrecto, hagan lo bueno, no hagan lo malo. Piensen antes de hacer las cosas. Quisieran venir y decirlo, pero ya no pueden. Ellos tuvieron el precio de lo que un día sembraron. Una siembra y una cosecha. Hay gente que se le dice, miren, no haga esto. Lo van a agarrar. Es como una persona que toma. ¿Qué dice? Que no maneje. Porque si maneja tomado, lo agarra la policía y lo van a meter preso. Pero no hace caso y agarra el carro y se va. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está allá en la cárcel, dice, ¿por qué no hice caso? Pero ya está allá. Entonces después lo deportan. Y después quiere venirse en caravana. Por razones de que, hermanos, no toman la decisión correcta. Es necesario que tomemos decisiones correctas porque es su vida. A usted le va a traer consecuencias. ¿Y saben qué es lo peor? De que atrás de usted hay más personas que van a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Por las razones de que usted no tiene el dominio propio para tomar decisiones correctas. Amén. Siempre que usted toma una decisión incorrecta, va a afectar a las demás personas. Amén. Siempre que usted hace las cosas incorrectas, se va a perjudicar usted y va a perjudicar a los demás. Amén.
Siempre lamentablemente nos llevamos el error de una persona. Arrastra. Acán un día creyó que estaba haciendo lo correcto. Se robó unos lingotes de oro y los escondió en su casa. Los escondió. Y creyó que nadie lo podía ver. Pero se da la situación de que un día fueron a la guerra y contra el ejército menos preparado y les mataron muchos soldados y perdieron la guerra. Amén. Vuelven nuevamente y van y pierden la guerra. Entonces viene el líder y se va ante la presencia del Señor y le dice: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué le dijo el Señor? Esto está sucediendo porque anatema hay en medio del pueblo. Amén. El Señor. ¿Por qué le salen malas cosas? ¿Por qué todo le sale mal? ¿Por qué usted dice, se pregunta, ¿por qué me suceden tantas cosas de esta magnitud? Es porque hay algo dentro de usted que tiene que arreglar. Amén. Hay algo dentro de usted que tiene que resolverlo. Hay cosas dentro de nosotros. Nosotros no mire a los demás, no. No piense, no es que es el otro, no es que la otra, no es que cuando mis hijos cambien, no es que cuando mis padres cambien, no es ni el padre, ni el hijo, ni la esposa, ni el esposo, ni una otra persona, es usted, soy yo mismo, que tengo que arreglar las cosas conmigo para que las cosas funcionen de una manera correcta. Amén. Que usted en primer lugar reconocer que somos humanos y saber de que nos equivocamos y cometemos errores. Pero lo mejor es reconocerlo. Amén. Y tomar. ¿Saben, hermanos, de que nunca es tarde mientras tengamos vida? Amén. Amén. Hay cosas que usted puede arreglar hoy que tiene vida. Porque ya cuando usted esté muerto no las va a poder arreglar. Amén. ¿Usted se recuerda aquella historia del rico y Lázaro? Amén. ¿Se recuerda de esa historia? Los dos murieron. Uno fue al cielo y el otro fue al infierno. Entonces, no entre usted aquí en el error de decir: es que Lázaro fue al cielo porque era pobre. Podemos ser pobres y no tener en qué caer muertos. Pero si no tenemos el temor del Señor en nosotros, no recibiremos la misericordia de parte de Dios. Amén. Amén. No vamos a recibir la misericordia de parte de Dios. Entonces este hombre, lo que a él lo salvó es que él siempre le dio la gloria al Señor. Amén. Siempre pensó en agradar a Dios. Mas sin embargo el rico vivió, se vestía de lino fino, hacía fiestas grandes, gastaba mucho dinero, hacía de todo. Pero en el día que murió, su dinero y toda su influencia no le sirvió. Porque ante el Señor, ¿saben qué es lo que cuenta? ¿Lo sabe? Ante el Señor lo que cuenta es lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y lo que somos nosotros. Eso es lo que cuenta. No podemos nosotros sujuzgar una vida o culpar a nadie, sino que saber que nosotros recibiremos nuestra recompensa. Yo voy a recibir mi recompensa de estar aquí en este lugar. Yo voy a recibir mi pago. Mi pago va a ser lo que realmente hay en mi corazón. Amén. Y su pago, no es que el pastor es salvo porque es el pastor, es el predicador de la palabra del Señor, pero si es impío,
se va a ir al infierno. Y no importa así se vista bonito, así hable bonito. Pero si no están las cosas correctamente, no hay nada. Amén. Igual usted. Usted va a recibir lo que usted siembra. Amén. Hay dos naturalezas. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Si usted opta por hacer las cosas de la carne, usted recibirá ese precio. Amén. Recibirá ese pago. Y si usted opta por agradar a Dios, usted va a recibir ese pago. Gloria a Dios. Amén. Ahora, usted podrá decir, pero entonces, ¿cómo pueden funcionar estas cosas? ¿Cómo mi vida va a ser agradable ante el Señor? ¿Cómo yo puedo resolver? Está bien, yo reconozco, me he equivocado, he cometido errores, pero ¿cómo yo puedo solucionar ese problema? ¿Cómo podemos solucionar ese problema? ¿Sabe que la clave para solucionar el problema y la clave para el dominio propio está en Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. En Él está la clave. De que nosotros reconozcamos y que le digamos a Cristo Jesús, toma el control de mi vida, toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, y ahí es como el Señor va a obrar en nuestras vidas. Y nosotros ya no vamos, hermanos, a estar solos, sino que tenemos al Señor para un día ir ante su presencia y decirle al Señor, Señor, ayúdame a yo tomar las mejores decisiones. Guíame, toma el control de mi mente, toma el control de mi vida, toma el control de mi corazón. Y entonces ahí es como el Señor le va a ayudar. Amén. Amén. Pero es necesario que nosotros lo tengamos en nuestro corazón. Amén. Es necesario que nosotros le abramos, que usted le abra su corazón al Señor. Y cuando usted le abre su corazón al Señor Jesús, Él va a tomar el control de sus acciones. Y mucha gente dice, pero es que yo no puedo. Yo no tengo la capacidad para poder controlar el alcoholismo, la drogadicción. Yo no tengo la capacidad para controlar la pornografía. Yo no tengo la capacidad para controlar todo este tipo de cosas. Es que nosotros no tenemos ninguna capacidad. Si lo que hoy somos, nosotros lo somos porque Cristo Jesús hace la obra en nosotros. Amén. Y su Santo Espíritu nos guía. Nosotros no somos mejores porque somos cristianos. El campeón a todo esto es el Cristo de la gloria, que tuvo misericordia de nosotros. Y Él entonces ha puesto su Espíritu en nosotros y hoy nos hace sentir incómodos. Cuando vamos a ir a cometer un error, el Espíritu de Dios viene y nos redorgulle y nos hace sentir que no es correcto. Entonces nos detiene en nuestras acciones. Saben, hermanos, de que el dominio propio en nosotros nos va a traer grandes bendiciones a nuestra vida. Amén. Lo va a evitar de grandes problemas. Y le va a ayudar a que usted agrade a Dios siempre. Y ese yo creo que debería de ser nuestro sentir, nuestra búsqueda. De no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. La necesidad de tener dominio propio. Pongámonos de pie.